una fecha patria, pues abordaremos, así sea tangencialmente, el tema de la independencia, y seguramente el sacerdote Miguel Hidalgo y Costilla es la figura más prominente de la primera etapa de la independencia de México. A mí me llama mucho la atención que sus malquerientes, entre otros epítetos ahirientes, le llamaban el afrancesado. Y le decían el afrancesado para meterlo en problemas, porque la Inquisición tenía el índice de libros prohibidos y castigaba a quien leía autores de esos libros prohibidos. En ese índice, por supuesto, estaba la obra de Voltaire. Entonces le decían sus malquerientes el afrancesado a Hidalgo, dando a entender que leía a los enciclopedistas, y a Rousseau y a Voltaire, bueno, también son enciclopedistas, pero son un poquito precursores del enciclopedismo en términos generales. Mira, por ejemplo, Rousseau escribió de música en la enciclopedia, aunque lo recordamos por dos obras medulares, una que da origen a la moderna concepción educativa, que es el Emilio, y la otra que es la teoría de la soberanía popular en el contrato social, Jean-Jacques Rousseau, ginebrino, aunque de cultura francesa. El afrancesado, Miguel Hidalgo, admiraba a Rousseau y leía a Voltaire. Y Voltaire, por ejemplo, y Rousseau no se llevaban bien, están en la misma tumba, no se quisieron, hubo una rivalidad muy intensa entre ambos. Muchas veces la gente dice que Voltaire quería una democracia a rajatabla, impuesta, ya que operara de inmediato, que funcionara de manera automática. Y François-Marie Arouet, Voltaire, él pensaba que la democracia era deseable, pero no era factible en el corto plazo. Entonces, ¿cuál era la propuesta de Voltaire, este hombre extraordinario? La propuesta es ir cambiando la conciencia, la mentalidad y por ende la conducta de la gente que tenía el mando, de la gente que estaba a cargo del poder. Si tú lograbas sensibilizar y concientizar a poderosos que tenían el mando de naciones o por lo menos de alguna región, pues los súbditos o los ciudadanos, según fuera la región, iban a salir ganando. A mayor ilustración, a mayor conocimiento del gobernante, los gobernados también se beneficiarían. A esta concepción volteriana, defendida por Voltaire y por otros también, se le conoce como el despotismo ilustrado, mi querido Juan. Es el famoso despotismo ilustrado. Hay quien todavía en nuestros días dice, bueno, si no puedes con el enemigo, únete a él y trata de cambiar las cosas desde adentro. Se pueden lograr mejoras, reformas, cambios, modificaciones, incluso cualitativas, así sea de manera gradual y paulatina. Mira, por ejemplo, Voltaire es fama que fue invitado en la corte de Federico II de Prusia. Y en esa corte, en alguna época, también estuvo la cúspide del barroco, Johann Sebastian Bach. A él le gustaba rodearse de gente preparadísima. Y Voltaire algo influiría en el pensamiento de Federico de Prusia, aunque, por ejemplo, la reina Cristina de Suecia, que amaba la filosofía y el conocimiento científico y el razonamiento matemático, convocó nada menos que al padre de la geometría analítica, el autor del celebérrimo discurso del método, René Descartes. A Descartes le costaría la vida, porque no estaba acostumbrado a los fríos de Estocolmo, a los fríos de las regiones nórdicas de Europa.
Y él, que era un hombre metódico, fíjate cómo queda hasta con el nombre de su obra más famosa, El discurso del método, y es el campeón de la duda metódica, René Descartes, el de las coordenadas cartesianas, el padre de la geometría analítica. El levantarse en la madrugada, leer y escribir, y estar constantemente expuesto a las temperaturas gélidas, pues le provocaron males que cegarían su existencia. Eso es un hecho. Hay otra gobernante, Catalina de Rusia, que también le gustaba la ilustración, aunque se dice que inteligente y culta, sin embargo, pecaba a veces de ingenua. Y uno de sus favoritos, que las malas lenguas incluso lo ponen en la categoría de amante, el noble Potemkin, que llegó a convertirse en el factotum de Rusia en la época de Catalina la Grande. Es fama que cuando ella iba a emprender una gira por las distintas aldeas y poblaciones de Rusia, Potemkin mejoraba el aspecto, es lo malo, nada más el aspecto de las calles, de los pueblos y de las aldeas por donde iba a pasar la soberana. A eso desde entonces se le llama complejo Potemkin, que obviamente lo han aprendido personas políticos y politicastros de todo el mundo. Sobre todo en nuestro país. Sí, me acuerdo cuando venía el señor presidente de la República, las calles aledañas al aeropuerto, o por donde iba a hacer su recorrido el señor presidente de la República, pues las limpiaban, mejoraban su apariencia, se esmeraban en su aspecto. Eso es parte del complejo Potemkin. Y no solo este noble Potemkin, no me acuerdo si era duque, creo que era duque, el señor Potemkin ordenaba que pusieran a la gente más guapa, la gente de aspecto más saludable, y todos tenían que mostrar la más esplendorosa de las sonrisas. Bueno, pero volviendo a don Miguel Hidalgo, que fue un espíritu ilustrado, sus bienquerientes le llamaban el zorro, por astuto, por ingenioso, por taimado. Y ya lo dije, sus malquerientes lo llamaban el afrancesado. Si en Francia había ocurrido en 1789 la revolución que espantó Europa y que por ende también asustó a los lacayos de las capitales europeas, acá en las colonias americanas y en otras partes del mundo, llamándole el afrancesado, se iba a meter en problemas con la autoridad eclesiástica, con la Inquisición, con la jerarquía religiosa. ¿Por qué? Porque se vinculaba el término afrancesado con Rousseau, con Voltaire, con Holbach, con Diderot, con Helvetius, con los grandes enciclopedistas. Esta palabra, la palabra déspota, ya la usamos a una persona de trato áspero, que no toma en cuenta el sentir de los demás y que impone su voluntad de la manera más tiránica. Eso es lo que entendemos por déspota, pero déspota es el que ejerce su potestad. Puede ser una potestad legítima, es decir, un poder con todas las de la ley, pero se usó tantas veces para designar a tiranos, a gobernantes sin escrúpulos, que ya el término déspota ha adquirido una connotación totalmente negativa. Originalmente no tenía por qué ser entenderse de manera negativa. Era algo así como el que tiene el poder, el que ejerce la potestad, y ahí viene déspota. Entonces, Voltaire pensaba que la democracia era deseable, pero en la época en que él vivió, a finales del siglo XVIII, le parecía poco factible
la democracia. El abrevota viene en Platón, y él creía que las personas más ilustradas, Platón hablaba de filósofos, Voltaire simplemente pedía que fuera gente ilustrada, sería bien que gobernaran, y esas personas que ya estaban gobernando, sería mucho mejor que incrementaran su ilustración. Entonces, filósofos, pensadores, académicos, científicos, gente brillante intelectualmente, harían bien en acercarse a los gobernantes, porque a mayor preparación de los gobernantes, también mayor conciencia, mayor sensibilidad y mayor respeto al pueblo. El pueblo saldría ganando. Entonces, este despotismo ilustrado del siglo XVIII sí tenía un valor positivo que convendría reconsiderar, mi querido Juan. Bien, y bueno, entre muchos otros apelativos que le ponían a Miguel Hidalgo, hablaste tú del afrancesado, hablaste también del zorro, y hay otro también que, bueno, no sé hasta qué punto forme parte del mito popular, o hasta qué punto sea a manera de broma, de sorna o de burla, aquello que decían de Miguel Hidalgo, que era el padre de la patria, pero no tanto por ser el que iniciara la lucha de independencia de nuestra patria, es decir, de dejar de estar sometidos o juzgados a la corona española y obtener pues ya nuestra soberanía como nación, sino por los hijos, o más bien las hijas que tenía regadas por doquier. Sí, él tuvo... Era de muy ojo alegre. Bueno, yo no creo no que simplemente haya sido la lujuria, salacidad, su espíritu lúbrico. No, de hecho él se enamoraba y duraba la relación mucho y veía por la mujer. Ya en otra ocasión abordaremos el tema. Ya, el mismo Morelos, que también era sacerdote, sí. Los tres sacerdotes más ilustres de la guerra de independencia, pues acordémonos, Miguel Hidalgo, no son los únicos, pero don Miguel Hidalgo y Costilla, José María Morelos y Pavón, y Mariano Matamoros, que también era sacerdote. Las hijas de Hidalgo no trascendieron tanto como Juan Nepomuceno Almonte, el hijo de José María Morelos y Pavón, que destacó en el bando conservador y que él abogó también. Al principio no estaba muy convencido, pero después se convirtió en partidario de un príncipe extranjero. Apoyó a Maximiliano de Habsburgo, príncipe austriaco, pero de hecho muy allegado a Miguel Miramón y a Mejía, al joven Macabeo, a Miramón. Mejía es otro general que era de etnia otomí. Los tres murieron fusilados en el Cerro de las Campanas. Miguel Miramón, el joven Macabeo, por cierto, bastante galán, muy mujeriego, y Tomás Mejía, un hombre mexicano de color serio, más negro que la noche, de ascendencia otomí, pero un estratega, un experto en táctica militar y un hombre muy recio. Ascendencia otomí, pero tendencia conservadora. Sí, políticamente hablando. Y ya que lo hablas, me han preguntado que otra vez de dónde viene esto de izquierda, políticamente hablando, y de dónde viene el término de derecha. Lo recuerdo una vez más. En la Asamblea Nacional Constituyente, en 1789, en relación a la mesa del Presidium, los diputados que querían pocos cambios o cambios muy graduales y querían una monarquía constitucional donde incluso el monarca podía ejercer el veto, porque todavía vivía el rey, eran los que estaban sentados a la derecha, principalmente los girondinos. Y los que no querían darle esa facultad excesiva al monarca y querían cambios drásticos y lo más pronto posible,
estaban sentados a la izquierda, eran los jacobinos y el grupo de los montañeses. Entonces, fue por una situación topográfica en la asamblea. En relación a la izquierda del presidium, los más radicales, los que estaban a la derecha, los más moderados y conservadores. Entonces, de ahí viene el término de izquierda y derecha, políticamente hablando, que indebidamente, cuando mucha gente piensa en izquierda, nada más piensa en marxismo, en la versión socialista y en la versión comunista. Pero la izquierda incluye muchos más grupos, aparte de la socialdemocracia, el anarquismo, grupos ambientalistas, grupos pro derechos humanos, grupos por la defensa de los pueblos originarios, ciertos grupos feministas, los que no se conforman con el orden de cosas. Claro. Esa sería la izquierda. Me gusta mucho la expresión de Ortega y Gasset. Un reformista, entiéndase alguien de derecha, quiere simplemente evitar los abusos. Un revolucionario, entiéndase alguien de izquierda, quiere cambiar cualitativamente los usos, hablando de usos sociales, de costumbres, tradiciones, formas habituales de proceder. Una excelente definición. Bien, Toño, ¿algún punto de contacto? Antonio Álvarez Mesta, @hotmail.com. Gracias, Toño Álvarez Mesta. Siga con nosotros, vamos a la mesa de análisis. El tema, bueno, pues muy actual, esta polémica que se ha generado sobre el proyecto